Como Adrien se está liberando paulatinamente del control que su padre ejerce sobre él, ¿quién es el donador de esperma para que el embarazo de Kalin se concretara? ¿Tan ilógico es el que Chloe sea la nueva alcaldesa sin siquiera tener la edad mínima para manejar una ciudad? Esto y más a continuación, misma por la que quiero darte cabal y gratamente la bienvenida a este video análisis en el que encontrarás teorías y curiosidades del capítulo Collusion, o sea como se pronuncie. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Con Gabriel hablando con su esposa en su letargo, nadie sabe cuántas veces Natalie haya visto los videos de Emily, y este video es uno nuevo, el cual Emily describe cuán determinado e intrépido es Gabriel a la hora de alcanzar sus objetivos, palabras de las que podemos extraer parte de lo que Gabriel se reserva para sí mismo, que él siente que es el causante por el que Emily esté congelada. Antes parecía que por amor lo hacía, pero ahora que la verdad paulatinamente está saliendo a la luz, Gabriel esconde algo que causaría un giro de 180 grados en esta actual narrativa, y es que la culpa lo carcome, pero de algo que se desconoce. No se sabe si Emily quiso usar el Miraculous del pavo o Gabriel la haya incentivado a usarlo, llevándola a ese estado irreversible y tardío en salvarla, cosa que aunque justifique todas las locuras que ha cometido, no la absuelve de las peores cosas que ha hecho con tal de tener los Miraculous de Ladybug y Cat Noir, en un mal sentido, claro. Evidentemente la idea de no desistir es una que evidentemente lo llevará a pagar caro por todas sus acciones, y ello se puede evidenciar bastante en el capítulo de Queen Wasp y la vez cayó los Miraculous de la mariposa y el pavo real. A pesar de todo ello, la culpa, según él, jamás desaparecerá si no revierte el error que creyó haber cometido. Al día siguiente, Mari y Adrien por videollamada hacían actividades como los tórtolos que son. En el proceso de llamada, precisamente en el momento en que Mari estaba desayunando, al momento de estar distraída con su conversación con Adrien, por mero tropiezo deja caer la leche. Sin embargo, esta es la primera vez que Mari tiene los reflejos suficientes para atraparla, a diferencia de otras veces, las cuales por torpeza suya hacía caer la leche junto con otros productos mientras desayunaba. El que Layla haya sido atrapada con las manos en la masa le permitió dormir mejor que antes, sabiendo que aplicó justicia y no venganza, cuyas palabras se utiliza cuando es Ladybug, cosa que también Mari está empezando a vivir de acuerdo a lo que construye ideológicamente como heroína, y lo termina desplazando en su vida civil para aplicarlo eficazmente en su cotidianidad para notar cambios positivos en esta. Esos mismos efectos se notan cuando adopta una actitud positiva, la cual se la construye con constancia, misma que podemos intuir que los efectos de hacer ejercicio reflejan el cambio de actitud de Mari, potenciado de estar en la relación con Adrien. Otro detalle que hemos de percatarnos es, tanto Sabine como Tom le dan a Mari unos chouquets, mismo que a Adrien terminó gustándole mucho cuando esperaba a Mari, y como consuelo, Sabine y Tom le dieron esos bocadillos con tal de atenuar su frustración. Y hablando de desayunos, Mari podrá tener un desayuno muy tranquilo cada mañana, pero en esta ocasión, cuando Gabriel le menciona a Adrien que en cierta cantidad de días tendrá que abordar su vuelo a Londres, termina siendo un secreto que no le ha compartido a Mari todavía, haciendo que no solo Adrien se estresara en ese entonces, sino también en mostrarse muy rebelde por cómo su padre atenta a su propia libertad, lo cual todos estarán de acuerdo de que este gesto es muy hipócrita proviniendo de Gabriel. En el capítulo de Revelation se reveló parte del pasado de Gabriel, que en su adolescencia este vino desde lo más bajo, socialmente hablando, y al conocer a Emily hizo todo lo posible en tratar de enamorarla hasta conseguirlo. En lugar de recluir de esa manera a su hijo, debería empatizar con él ahora que encontró lo que más lo hace feliz en esta vida ausente sin su madre. Si su madre era un factor que lo hacía feliz, ¿por qué quitar de lo que le provoca similarmente? Y sí, hay que darle crédito a las palabras de Natalie, quien afirma sin pelos en la lengua que Gabriel ya no lo hace por Emily, sino por ver a una niña derrotada, una niña que conscientemente Gabriel sabe que lo es. Respondiendo, ¿qué factores denotaron esta conducta reacia en Adrien ante su padre? De entrada, Marinette Dupin-Chain terminó fijada en su punto de mira, que el ver que su hijo no quería noviarse con una fémina que desde su punto de vista le convenía formalizar un noviazgo con ella, notó que el karma le jugó en su contra e irónicamente Mari terminó noviándose con su hijo, debido a que Mari resultó ser alguien que le ha provocado serios contratiempos que terminó en su boca al notar que se interpone tercamente en sus objetivos. El siguiente factor que resultó como detonante de esta nueva e inusual conducta es el que Gabriel haya abusado constantemente del poder de su anillo, lo que paulatinamente Adrien notara que se preguntara de dónde provenía ese cambio de actitud repentinamente, desencadenando su búsqueda de maneras de cómo contrarrestar esos efectos suscitados en su cuerpo, cosa que en esta escena notamos que el poder del anillo ya casi no le está haciendo efecto del todo, y no
se sabe si Natalie usó el anillo que tenía puesto para contrarrestar ese usual efecto en Adrien. Aunque usted no lo crea, su ferviente deseo de amar lo liberan de esas cadenas. Sé que suena cursi, pero la forma en que trata a Mari y viceversa es una sensación que lo libera de esa agobiante y atenazadora sensación de carecer de libertad inexplicablemente. Y finalmente, que Gabriel cometa el error de prefijar el camino de Adrien a pesar de no saber qué es lo que quiere hacer con su vida. Puede que esto es natural en las personas, que un sistema decida por el futuro de las personas a partir de sus resultados en el ámbito académico. Es una idea de la que no se siente tan a gusto, dado que el sistema en la mayoría de ocasiones termina fallando, que las personas terminan confundiéndose si ese dictamen cuyo destino está determinado. Se pregunta si eso les convendría, o en otras palabras, construir la felicidad que todo individuo se esmera en alcanzar. Todos estos factores citados y mencionados son el resultado de la pésima paternidad que Gabriel ha ejercido con Adrien impertinentemente, sin siquiera velar verdaderamente por la felicidad de su hijo, sino por alimentar sus más egoístas intereses. Tras ese momento de mal sabor de boca, en el camino, Adrien menciona que no sabe cómo decirle a su padre que no quiere ir a Londres. Miraculous Ladybug es una serie plagada de incoherencias e inconsistencias que hay que encontrar a partir del más mínimo detalle para justificar los guionazos, y debe ser una magna coincidencia el que Ladybug note que tanto Cat Noir como Adrien ya no estén en París, por lo que esto es un indicativo de que Ladybug por fin descubrirá la identidad secreta de Cat Noir, o bien por este patrón o por el propio Plagg. Por caso contrario, si se busca que aún así Ladybug soslaye este sutil y propicio detalle que delata bastante sobre la identidad secreta de Cat Noir, tendrían que sacar un truco bajo la manga que no sea un guionazo, porque el fandom se ha hartado como Ladybug gana un injustificado protagonismo. Repito, un injustificado protagonismo, mientras que Cat era pisoteado por la propia trama episódica. Por otro lado, Adrien menciona que él y Mari durarían para siempre. Se sabe que esta es una serie cuyo manejo y destinación se encuentra ubicado en un final planificado, pero si se es realista en este aspecto, la duración de las parejas en el siglo XXI no puede generalizarse de la misma manera que las parejas del pasado. Las relaciones de pareja son complejas y están influenciadas por una variedad de factores, como los valores individuales, las expectativas culturales, la disponibilidad de opciones, la estabilidad económica y emocional, entre otros. En comparación con las parejas del pasado, las relaciones de parejas en el siglo XXI pueden enfrentar desafíos y dinámicas diferentes. Cambios en la sociedad, como mayor igualdad de género, el acceso a más opciones de conexión y la mayor movilidad geográfica, han impactado la forma en que las personas establecen y mantienen relaciones. Si bien algunas parejas en el siglo XXI pueden ser duraderas y satisfactorias, otras pueden ser más efímeras o experimentar cambios o transiciones a lo largo del tiempo. Algunas personas pueden optar por relaciones no tradicionales, como relaciones abiertas o poliamorosas, que pueden tener estructuras y expectativas diferentes a las parejas monógamas tradicionales. Es importante tener en cuenta que la duración de una relación no es necesariamente el único indicador de su calidad o felicidad. Cada pareja es única y lo más importante es la satisfacción y la conexión mutua que experimentan las personas involucradas. En última instancia, estas variables dependen de múltiples factores individuales y contextuales, varían ampliamente de una pareja a otra. Si bien se juega estos componentes y características ligadas a la realidad se aplican a la relación que tiene Adrien con Mari, la relación en sí tendría su propia senda aventurera dependiendo de lo que los guionistas hayan planificado para esta pareja, en un sentido alternativo, claro. Luego de esa interacción embarazosa que Mari y Adrien tuvieron, las clases dieron su inicio, con ligeros cambios en este día, y uno de ellos es el que Sabrina ya no se sienta junto a Chloe después de lo que pasó en el capítulo anterior a este, sentándose ahora junto a Natalie, quien curiosamente se sentaba al lado de Layla toda la vida. Inesperadamente, Layla le estaría hablando a Chloe por vía radio, lista para darle indicaciones del cómo deba de actuar. La técnica de manipulación que Layla está aplicando se conoce como manipulación encubierta o manipulación sutil. En este tipo de manipulación, una persona ejerce influencia sobre otra para que realice acciones negativas o dañinas sin quedar directamente culpada por ellas. Este tipo de manipulación puede ser especialmente peligrosa porque la persona manipulada puede no ser plenamente consciente de que está siendo influenciada o de que sus acciones tienen consecuencias negativas. El manipulador puede aprovecharse de la confianza, la vulnerabilidad, la dependencia emocional de la otra persona para lograr sus propósitos sin asumir la responsabilidad directa de sus acciones. Y sí, he notado que Layla tiene un tablero de pistas cuyas piezas de rompecabezas la llevaron a deducir el otro lado de la vida de los demás. Y la verdad, hay bastante información de la que abarcar que amerita bastante un video aparte de esto. La clase de inicio, pero impertinentemente Chloe reproduce música interrumpiendo a la clase e imponiendo su voluntad, demostrando que ella es la que tiene poder sobre todos los demás, probando que la aristocracia prevalece ante toda clase social que quiera ascender. Como la licenciada Mendeleev fue ascendida como directora por petición propia, por órdenes propias de Chloe, provoca que las reglas del instituto
minutos se alteraran, que de ahora en adelante esté permitido escuchar música mientras que una clase esté en proceso, lo cual esto es un claro momento de estrés para la licenciada Kalin Bustier en su estado de gestación, el que sufra estos percances en su labor como profesora. ¿Cómo afecta esto al feto? Los efectos negativos son diversos, pero se le puede resumir con riesgos de complicaciones en el embarazo, impacto a la salud del feto, problemas emocionales y comportamentales, alteraciones de respuestas hormonales y de neurotransmisores, entre otros. Luego de ese llamado a la oficina de la nueva directora, Kalin vuelve a su salón topándose con una situación que cualquier persona la malinterpretaría, pero ello conllevó que tanto Mari como la señorita Kalin Bustier sean llamadas a la oficina de la directora Mendeleev. Chloe no tenía un dominio sofisticado y elocuencia al hablar, pero se nota cuán lenguaraz y asertiva terminó siendo en la persuasión que ejercía, todo debido a que Layla desde las sombras le dice qué tiene que decir para que su posición como hija del alcalde sea de respetar. Magnitud de tales palabras que propinó el despido de Kalin como la expulsión de Mari en los últimos días de finalizar su ciclo escolar, siendo una vez más en el que Mari sea expulsada definitivamente del instituto, solo que esta vez fue por mera injusticia y sus padres lo saben mejor que la mayoría, que ningún estudiante no sería capaz de arriesgar su año lectivo metiéndose en problemas. Suena ilógico, ¿no? Con esa vaga sensación de tristeza, Monarch no desperdiciaría ese propicio momento para acumatizarla, pero Kalin esclarece sus ideas mientras utiliza una técnica de respiración para atenuar esa emoción de tristeza, cuya idea de volverse la calla de Monarch es una que le desagrada bastante, y la manera en que Kalin logra repeler el Akuma con eficacia es porque no solo es profesora teórica y práctica de una o ciertas materias académicas, sino también en el arte de mantener pulcra su mente, razón por la que esas clases dirigidas por ella ha hecho que el estado mental de la mayoría de sus alumnos no se desmorone de tal manera que sea irremediable los padecimientos psicológicos que conciban posteriormente. En la salida, se revela que Kalin es lesbiana. Lesbianas, güey. Lesbianas. Y no, Kalin no se apareó con un hombre, sino que ella se sometió a un proceso de inseminación artificial, que es una técnica de reproducción asistida que se utiliza para facilitar la concepción cuando hay dificultades para lograr un embarazo de forma natural. Consiste en la introducción de espermatozoides en el aparato reproductor femenino, específicamente en el útero o en las trompas de falopio, con el fin de aumentar las posibilidades de que se produzca la fertilización del óvulo. Tratando de responder la pregunta de quién fue el donante, si nos vamos al capítulo de Wishmaker, en el momento de que Alec trató de humillar a André el heladero, este no se sintió ofendido, sino que le obsequió curiosamente la combinación de un helado que tiene los mismos colores que Kalin tiene en todo su aspecto en general, cosa que se especuló mucho de que Alec sería el verdadero padre del nene, pero las cosas se retorcieron, llevándonos a teorizar de que Alec donó su semilla para que Kalin tuviera esa oportunidad de concebir a un niño, ya que ambas saben que la médula espinal no produce un autoembarazo. Y digo esto porque el aspecto del bebé que Kalin al final da a luz tiene un aspecto parecido al de Alec. ¿Qué opinas tú? ¿Quién es el verdadero padre del bebé? Mientras tanto, con André mencionándole a su hija que no tenía tiempo, tendría una reunión con Gabriel y Tomoe sobre la nueva implementación de policías robots en la ciudad de París, cosa que esto es algo que no le agrada bastante a André y no sabe cómo expresarlo abiertamente, tratando de hacer que cambiaran de opinión con preguntas muy condescendientes, pues si hablamos de la realidad, en algunos lugares se han utilizado robots, drones equipados con cámaras y otros sensores para tareas de vigilancia o reconocimiento en entornos peligrosos o de difícil acceso. Estos dispositivos pueden asistir a las fuerzas del orden proporcionando imágenes y datos en tiempo real, pero no reemplazan la función y el juicio humano de los agentes de policía. Es importante tener en cuenta que la implementación de tecnologías robóticas en las aplicaciones policiales plantean consideraciones éticas, legales y de seguridad, y requiere una evaluación cuidadosa de los beneficios y los posibles riesgos. En la actualidad, el papel principal en la aplicación de la ley y el mantenimiento del orden sigue siendo desempeñado por seres humanos en la mayoría de los países. Si bien Gabriel se ha aliado con los Tsurugi para crear el mítico Alliance que revolucionó el mercado de los smartphones, dada la recóndita naturaleza y propósito que tienen para el propio Gabriel, al tratarse de que los policías provengan de la misma industria de Tomoe, las máquinas serían utilizadas para sus propios fines, y el que se pudo ver es el que ahora terminen viendo a Ladybug y Katnoa como enemigos públicos número uno, como mostraron su efectividad ante agresores. Por muy toscas y geométricas que luzcan, estas máquinas serán utilizadas para otros fines, sin mencionar el disgusto por toda la población
reacción porcina que se desatará. Chloe interrumpe la reunión que tiene Gabriel, André y Tomoe. André, de la forma más condescendiente, detiene a su hija, seguido de mencionar que necesitaba aire fresco para pensar mejor la decisión de implementar la idea que propone. Mientras André estaba reflexionando de todas esas situaciones tan desgarradoras, Gabriel se las arreglaría en tratar de convencer a André de que cambiara de opinión. Gabriel sabía que iba a negarse, por lo que lo grabaría mientras entablaba una conversación con él. Las menciones que hace él sobre el pasado de cómo iniciaron desde un ático que los catapultó a lo que son ahora, hace mucha referencia en cómo y dónde grandes empresas que conocemos actualmente empezaron a ser los titanes que son hoy en día. En ellos podemos ejemplificar a Google, Microsoft, Amazon, etc. Además, los cambios le han sentado de forma diferente a cada quien, cuya manera de sobrellevarlos conllevó a adaptarse a ellos, mientras que André, él todavía es una víctima de su entorno, con una hija egoísta e irrespetuosa y una mujer que apenas lo ve como un hombre común y corriente siendo utilizado como cajero de banco. Sin darse cuenta, paulatinamente André ha acarreado culpa en su conciencia por permitir manipularse por otros que lo condujeron a cometer actos de corrupción en su gobierno, que apenas puede mantener la estabilidad económica y la armonía en París a raya. Para mayor énfasis, André se muestra sorprendido por ver cómo Gabriel ya no hace extravagantes vestimentas, sino que ahora se ha introducido en la industria tecnológica, lo que paulatinamente André ya no está reconociendo a Gabriel lo que una vez significó ser para él, un amigo, recordando nostálgicamente lo que una vez pudo ser, pero se convirtió en alcalde con el afán de impresionar a Audrey, que a pesar de ese logro no es visto como quiere que su esposa lo vea. Por lo que sí, damas y caballeros, el simpeo es muy peligroso. Esa práctica dirige a una persona a autosabotearse. Como Gabriel ya tenía la grabación de André con su negación, alteró a base de edición el video, sonando la firmeza del alcalde en decretar la circulación de robots policías en todo París. Ahora es cuestión de tiempo de que la noticia se divulgue en redes para que toda la población, incluida Kalin, quedara anonadada por la revelación que acababa de escuchar. Esto hizo enojar bastante a Kalin, haciendo que renunciara a su código moral, porque esto ya era pasarse de la raya, teniendo razones para sucumbir a la comatización de Monarch, convirtiéndose en Miss Sans-Culotte. Apariencia muy curiosa porque es muy parecida a la diosa griega y olímpica, Atenea. Ella era la diosa de la sabiduría, la estrategia militar, la artesanía, la justicia y la civilización. Según la mitología griega, Atenea era la hija de Zeus, el rey de los dioses, y nació de forma inusual. Esta diosa era venerada como la protectora de Atenas, la capital de Grecia, y se le atribuía la invención de la agricultura, la navegación, la música, la medicina y otras muchas disciplinas y habilidades. Era considerada una diosa sabia y justa, y a menudo se la representaba con una lanza, un escudo y un casco. Atenea desempeñó un papel importante en numerosos mitos y leyendas griegas, y se la describe como una diosa poderosa y estratégica, y fue especialmente conocida por su apoyo a los héroes y su participación en la guerra de Troya. En resumen, Atenea es una de las deidades más destacadas de la mitología griega, asociada con la sabiduría, la estrategia, la justicia y diversas habilidades y disciplinas. Otro detalle el cual resaltar es que, a pesar de que el arma de Atenea era una lanza, Kalin en esta forma comatizada posee una pesada hoja adherida a unas cadenas cuyo manejo de esta es formidable, referencia a las espadas del caos, a lo que iconizó al personaje de Kratos, el segundo dios de la guerra, caracterizado por su insaciable hambre de venganza por ser víctima de las mentiras de los dioses tras realizar numerosas tareas para ellos. Lo mismo pasa aquí con Kalin, estando harta de comportarse tan firme y recta que notó que su método de pacificar las cosas era pisoteado descarada e indiscriminadamente. Otro detalle que hay que destacar es cómo el feto es afectado por la propia comatización. Es muy raro esta clase de cosas en una serie como esta. Si bien la ciencia y la física lo aclara dentro de este universo, si una persona en nuestra realidad tuviera un superpoder, superfuerza por ejemplo, con este poder no solamente el sujeto tendrá la capacidad de romper estructuras sólidas que una extremidad humana convencional no pueda romper con efectividad. Por tanto, al tener fuerza física externa, también en su interior relativamente debe tener la capacidad de asimilar y resistir esos impactos. Para entenderlo mejor, si tú tuvieras ese inusual poder que casi todo villano comatizado posee predeterminadamente, tus huesos deben de tener la capacidad de absorber la fuerza de impacto que ejerce al chocar tus nudillos frente a un objeto sólido, de la misma manera con la magnitud de fuerza que empleas con esa potencia de impacto, cosa que para determinar este hecho, al someterse
a una metamorfosis que el Akuma le permitió convertirse en lo que es. Su anatomía también cambia por completo, cuyas facultades le permitan moverse ágilmente para darle un combate firme a Ladybug y a Cat Noir, porque si una mujer embarazada se moviera tanto, cuyo estado de gestación es de más de 7 meses, sufriría dolores de espalda, por lo que en este caso el feto adquiriría relativamente la capacidad de resistir y soportar movimientos bruscos y evitar serios daños en el proceso, dado que es parte de la acumatización de su madre, y por ende su biología interna también termina cambiando. Esto lo podemos corroborar al momento de que cuando Gabriel en cualquier faceta de su papel acumatiza a alguien, ese alguien, ya sea que esté o gordo o flacuchento, este adquiriría no solo un poder enorme, sino un cuerpo tonificado, haciendo que el diseño del villano fuese aún más estético. Ejemplo, tenemos a Maledictor, Rocketeer, Queen Banana, Volpina, etc. Y como último detalle a destacar, ¿qué factores fueron los que jugaron en el papel de romper moralmente a Kalin después de tanto? Entrando en materia, como primero de este, fue la manera en que Chloe la ha estado engañando por todos estos años respecto a su supuesto IQ mayor al promedio, puesto que en cierto porcentaje de recurrencia hay veces que las personas inteligentes resultan ser déspotas, arrogantes, cínicas y muy aversivas ante críticas mal construidas hacia ellos. El siguiente factor es la injusticia en su despido. Kalin fue víctima de un sistema corrupto por cómo quería hacer su trabajo, reprendiendo civilizadamente a Chloe por querer escuchar música en clase sin importar el estado delicado en el que estuviese, circunstancia que sus emociones le dificultaron en procesar, asimilar, lidiar y disipar tales males provocados por esa iniquidad, deslealtad y el sin razón de saber por qué fue echada por querer hacer competentemente su trabajo. Y finalmente, su estancia en el ambiente equivocado. Está bien querer ser bueno, pero el problema reside mucho con quienes queremos ser buenos, porque Chloe es un vivo ejemplo de personas aversas al cambio pese a todas las herramientas y recursos que Kalin le ofrece incondicionalmente para cambiar. Este ambiente resultó ser el equivocado para ella, porque solamente bastó con un mal día para que ella una vez más sucumbiera a una acumatización con el deseo de impartir otro método de justicia. Kalin acabó de inclinarse a un bando que jamás estaría dispuesta en orquestar. Si se es más objetivo, Maquiavelo, en su obra El Príncipe, plantea ideas que pueden interpretarse como la importancia de ciertas actitudes consideradas malas en la política y el ejercicio del poder. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el contexto histórico y el propósito de su obra. Para Maquiavelo, la política es un ámbito complejo y pragmático en el que se deben de tomar decisiones difíciles para mantener el poder y asegurar la estabilidad de un estado. Aunque no defiende la maldad en sí misma, sí considera que en ocasiones puede ser necesario recurrir a acciones que puedan ser percibidas como malas o inmorales para lograr fines políticos específicos. Maquiavelo argumenta que los príncipes y gobernantes deben estar dispuestos a utilizar la astucia, la violencia, la manipulación y otras tácticas consideradas inmorales si eso les permite mantener su autoridad y proteger su estado. Desde su perspectiva, la política exige pragmatismo y adaptación a las circunstancias cambiantes, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles o poco populares. En resumen, aunque Kalin reconoce la posible utilidad de ciertas acciones que podrían considerarse malas en la política, no promueve la maldad como un fin en sí mismo. Su enfoque se centra en la necesidad de tomar decisiones pragmáticas para mantener el poder y la estabilidad en un contexto político complejo. Mientras Miss Sans-Culotte imponía justicia por la ciudad, Chloe recibe una llamada por parte de Gabriel elogiándola por cómo su elocuencia lo terminó impresionando, ofreciéndole un regalo del que Chloe termina rechazando seguidamente de pensarlo tras recibir el aviso de Layla de que después de lo que dijo, el puesto de su padre como alcalde dejará de serlo debido a sus decretales palabras. Esto es algo que se veía venir tarde o temprano, cosa que si André termina siendo destituido de su puesto de alcalde, Chloe ya no podrá utilizar a los demás como un chantaje de usar a su padre como un escudo peligroso. Chloe es la causante y orquestadora de numerosos Akumas. Puede que Mari haya provocado más Akumas que Chloe, pero Chloe provocó tales Akumas con fines maliciosos sin mostrar arrepentimiento posteriormente. En un sentido realista, Chloe será castigada físicamente en un modo muy salvaje como lo hacemos en mi barrio cuando atrapan a un ratero, o algo menos funable pero al mismo tiempo que le provoque sufrimiento, o como mínimo, cuando su régimen termine, a lo mínimo irá a una prisión de menores porque lo que ha cometido a lo largo de toda su vida son severos crímenes que se deben de pagar con esta sanción. Ladybug y Cat Noir llegan, y antes de que su lucha con Miss Sans diera inicio, Cat menciona un curioso día, el cual es el Día de la Bastila, también conocido como la Fiesta Nacional de Francia, que se celebra el 14 de julio de cada año. Es una fecha importante en la historia de Francia, conmemorando el inicio de la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789, los parisinos se levantaron y tomaron la Bastila, una prisión y símbolo del absolutismo monárquico. Esta acción marcó el comienzo de la Revolución Francesa, un periodo de cambios políticos y sociales significativos
significativos en Francia y que tuvo un impacto duradero en todo el mundo. Su evento principal es el desfile militar en los Campos Elíseos en París, donde las Fuerzas Armadas francesas exhiben su capacidad y se rinden homenaje a los valores de la República. El Día de la Bastilla es un símbolo de la unidad nacional y la lucha por la libertad, igualdad y fraternidad, además de conmemorar un evento histórico. También es un día de reflexión sobre los valores fundamentales de la República Francesa y los ideales de la Revolución Francesa. En el enfrentamiento, Ladybug y Catnap hacían entrar en razón a Miss Sands para que no cometa una equivocación severa, pero ella no escuchó y los inmovilizó. Al entrar, Zoe imprevistamente también trató de hacer entrar en razón a quien una vez fue su maestra. Ladybug y Catnap, protegiéndola de ser convertida en globo, le proponen que utilizara sus palabras por última vez para resolver este conflicto, y así fue. Después de que André se mostrara muy firme en sus palabras en el buzón de voz hacia Gabriel, él admite ante Miss Sans-Culotte que jamás debió ser el alcalde en primer lugar, reconociendo el daño que le ha provocado a la ciudad, redimiéndose en el proceso, y como cereza del pastel, como última acción como alcalde, la reintegraría a su antiguo puesto como maestra, renunciando así a la Kuma. Preguntémonos, ¿realmente la violencia resuelve conflictos de esta magnitud? La pregunta suena un poco compleja. La cuestión de si la violencia soluciona conflictos es compleja y debatida. La respuesta no es definitiva, ya que depende del contexto y las circunstancias particulares de cada situación. La violencia puede tener efectos inmediatos, pero también puede generar consecuencias negativas a largo plazo. Primero, históricamente ha habido casos en los que la violencia se ha utilizado como medio para resolver conflictos o alcanzar ciertos objetivos. Algunos ejemplos incluyen luchas de liberación. En situaciones en las que un grupo oprimido busca liberarse de la opresión, la violencia ha sido utilizada como una herramienta de resistencia y emancipación. Ejemplos incluyen la lucha contra el colonialismo, como la independencia de varios países africanos y asiáticos en el siglo XX. Segundo, guerras para establecer fronteras y territorios. A lo largo de la historia, las guerras han sido utilizadas para delimitar fronteras y establecer la soberanía sobre territorios disputados. Estos conflictos a menudo involucran el uso de la fuerza y la violencia para lograr objetivos políticos o estratégicos. Sin embargo, es importante señalar que el uso de la violencia para resolver conflictos también ha tenido consecuencias devastadoras. Muchos conflictos violentos han resultado en pérdida de vidas, sufrimiento humano, destrucción de comunidades y daños duraderos. Además, la violencia a menudo genera más violencia y perpetúa ciclos de conflicto. En la actualidad, existe un enfoque creciente en la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo, la negociación y la mediación. Se promueve la búsqueda de soluciones no violentas que promuevan la reconciliación, el entendimiento mutuo y la construcción de paz sostenible. En definitiva, aunque ha habido momentos en la historia humana en los que la violencia se ha utilizado para resolver conflictos, también se reconoce cada vez más la importancia de la resolución pacífica de conflictos como medio para construir una sociedad más justa y sostenible, y este capítulo lo ejecutó eficazmente. Respondiendo a la siguiente incógnita, ¿un alcalde puede renunciar a su puesto, en especial uno parisino? Sí, un alcalde parisino tiene la capacidad de renunciar a su puesto, al igual que otros funcionarios electos. Los alcaldes tienen el derecho de renunciar a sus cargos si así lo desean, siempre y cuando sigan los procedimientos legales y formales establecidos. La renuncia de un alcalde generalmente debe ser presentada por escrito y dirigida a la autoridad competente, que puede variar según la jurisdicción local. Por lo general, se requiere que la renuncia sea aceptada y se sigan ciertos trámites administrativos para designar a un nuevo alcalde o para celebrar nuevas elecciones si es necesario. Cuando todo se creía que una vez más la quietud en París abundó una vez más, sorpresivamente Chloe asombró al dúo con la revelación de que ahora en adelante ella tomaría las riendas para dirigir París por sí sola, pero mediante palabras de Layla persuadía mediante una rueda de prensa y con su diplomacia, denotando la razón por la que Ladybug y Catnap merecen ser uno de los criminales más buscados de toda la ciudad por incentivar y manipular al alcalde de dimitir su puesto, impulso y error que el dúo cometió en atacar a Chloe dándole la razón sin intención alguna, cosa que eso los vuelve en criminales que la ley exige mucho su custodia. Aunque por otro lado es incoherente, inefable e inaudito que Chloe se haya convertido en alcaldesa de París, demostrando cuán podrido está el sistema político y gubernamental de esta ciudad, tanto que es menester asolarla para reconstruir y renovar ese mismo sistema, porque hay ciertos requisitos que cumplir para ser alcalde o alcaldesa de una ciudad como París, y 18 años no tiene como edad mínima para ejercer ese cargo, ya que tanto Francia como París son lugares meramente democráticos, si Google me lo afirma de esa manera, haciendo que este momento, más que impactante, sea un chiste por completo que no puede ser expresado por palabras por alguien que no acostumbra a insultar creativamente las cosas, dando al final al capítulo Collusion.
Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû être élu maire. Et une enseignante de votre talent n'aurait jamais dû être renvoyée. Collusion es un capítulo que tuvo la misma magnitud que su predecesor, es decir, Confrontation, pero pecando con el nefasto evento del ascenso de Chloe al poder político, como si ya no se pudiera mancillar más al personaje de lo que está constructivamente en desarrollo. El cuerpo de este episodio se vio bien ejecutado por el tema y tópico que las personas moralmente correctas tienden a enfrentar diariamente adversidades para seguidamente sufrir injusticias. La alegoría, la crítica y metáfora de cuán frágil puede llegar a ser una ciudad o nación si la dirige una persona que no está segura de lo que hace, a pesar de que tales acciones casi no eran las de André, pero sí se podría justificar por su disgusto de ser alcalde, lo que lo conllevó a cometer ciertas transgresiones con el poder que lo confería con tal de saciar el capricho de su esposa e hija, lo que no solo lo hacía autor de estas barbaridades cuyas causalidades denotaron la comatización de muchas personas, sino también que lo hacía víctima de la carencia de libertad, mismas consecuencias que la validación ajena y social y sin peo acarrean severas catástrofes colectivas y personales. Como yo les digo en incontables videos, tocará ser pacientes. Bueno, soy SnowDeadsman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Nunca escriban 2 guiones al mismo tiempo. Si me disculpan, voy a dormir.